Sean bienvenidos a una nueva sección del canal llamada Galvanismo. En este primer capítulo vamos a construir un cortador de icopor y de cintas decorativas, aprovechando los cargadores USB de nuestros celulares y tablets que tenemos en nuestra casa. Vamos a utilizar cargadores USB de 1.5 amperios a 2 amperios como máximo y una aleación metálica llamada hilo de nicrom, que es una aleación entre níquel y cromo. Sean bienvenidos entonces a esta nueva sección llamada galvanismo, en la cual vamos a hacer unos pequeños experimentos que sean fáciles de hacer en casa y a partir de las cuales podamos aprender un poquito más sobre el uso de las ciencias en nuestra vida cotidiana. Primero vamos a exponer el principio del artefacto para que ustedes lo puedan comprender y puedan proponer inclusive su propio desarrollo, su propio modelo, sus propias mejoras. Segundo, vamos a proponer un diseño, que es el diseño particular, en este caso del autor del video, y por último vamos a hacer unas conclusiones. Vamos a hacer nuestros ensayos con dos cargadores, uno de 2 amperios y uno de 1.5 amperios y un banco de energía o pila externa marca Sony de 1.5 amperios. También voy a utilizar dos cables, uno blanco y uno negro. El blanco lo voy a utilizar para hacer la demostración del principio y el negro lo voy a hacer para el montaje final. Y vamos a utilizar hilo de nicrom. Este hilo de nicrom es calibre 32, aproximadamente de 0,23 milímetros. Si nosotros miramos la información de cada uno de nuestros adaptadores, nos podemos dar cuenta de que cada uno de ellos emite una corriente de 5 voltios y lo que varía es el amperaje. Entonces acá tenemos para los ejemplos que vamos a utilizar desde 1.5 amperios, que es el cargador Samsung, y la pila externa marca Sony, y en el caso del cargador Asus va a ser de 2 amperios. Entonces, ¿en qué consiste el principio de experimentación? Con el cable blanco lo dividí y lo pelé y me encontré lo siguiente. Existe unos hilos plateados protectores, un papel metalizado que también es protector y 4 cables. Los que nos interesan para la experimentación es el rojo y el negro. Los cables de la mitad no los vamos a utilizar, que es el blanco y el verde. Tenemos que tener en cuenta que una vez hagamos el montaje solamente vamos a dejar los cables rojo y negro y los demás los vamos a retirar dado que no tienen ninguna función. En este caso yo ya monté el hilo de nicrom, aproximadamente 8 centímetros de hilo de nicrom del calibre número 32. Acá tengo icopor reciclado, entonces vamos a observar qué es lo que sucede. Acá tengo la toma de corriente. Conectamos nuestro cargador, en este caso voy a conectar el cargador Samsung que tiene un voltaje de 5 voltios a 1.5 amperios, que es la intensidad, y por principio entonces lo que va a hacer el transformador es emitir esta corriente desde el cable negro al cable rojo y va a hacer circular esta corriente por este circuito. El hilo de nicrom garantiza que la corriente eléctrica se transforme en calor. Entonces al calentarse podemos hacer los cortes en el icopor. De aquí en adelante pues ya es la creatividad de cada uno de nosotros de cómo hacemos el diseño. Entonces observamos cómo el hilo se calienta y nos permite hacer este tipo de cortes. Hay que tener presente lo siguiente, que si el hilo de nicrom se calienta demasiado va a comenzar a emitir luz. Es por esta razón que si el hilo comienza a emitir mucha luz es necesario hacerlo un poco más largo, es decir, en el montaje final vamos a colocarlo más largo. Sin embargo, vamos a apagar la luz aquí en el estudio donde estamos para observar si emite o no emite luz. Entonces aquí vemos que parte de la energía eléctrica, aparte de convertirse en calor, también se convierte en luz, es decir, se convierte en un hilo incandescente. Entonces esto es un indicativo de que el hilo de nicrom es muy corto, por lo tanto vamos a añadirle 2 centímetros más al montaje final. Entonces si se dan cuenta, con el adaptador de 5 voltios a 1.5 amperios emite luz. Ahora miremos el cargador Asus de 2 amperios, si emite o no emite luz. Aquí voy a acercar un poquito la cámara
para observar esto con más detalle. Entonces acá observamos los componentes. Lo único que nos interesa, repito, es el cable rojo y el cable negro. Entonces aquí vemos que efectivamente emite luz. Vamos a hacer finalmente la prueba con la pila, con la batería externa. Entonces lo tenemos acá correctamente conectado. Apagamos la luz y nos damos cuenta de que efectivamente el hilo se calienta a tal punto que comienza a emitir energía en forma de luz. Por lo tanto, vamos a hacerlo más largo para el montaje final. Acá comprobamos de que el hilo corta, ¿cierto? Entonces se conservan los dos principios, el del calentamiento y pues el de emitir luz, pero básicamente nos importa más es el de calentamiento. Acá hacemos la prueba de corte para el cargador Asus. Diseño. El diseño lo he dividido en dos partes, una parte eléctrica. Entonces acá tengo el cable USB negro, acá hice las dos conexiones, retiré los elementos que no me servían, que eran los hilos metálicos, el papel metalizado y el cable verde y el cable blanco. Me quedé solamente con el cable rojo y el cable negro. Le coloqué una extensión. Entonces aquí les hice la conexión a este plug para facilitar la conexión al artefacto. Acá encontramos el plug al cual se conecta, que sería ya la parte del artefacto para su fácil desmontaje. Y básicamente acá es un circuito muy sencillo. Acá sube el cable principal de la línea del circuito. Acá tendremos que amarrar el Nicron. Acá tenemos un switch. Entonces acá en el otro cable, cuando se activa, pues pasará la corriente eléctrica. Entonces que hay que tener presente que aquí arriba vamos a montar el Nicron. La carcasa o la parte externa yo la decidí hacer de la siguiente manera, en forma de diapasón, y utilicé PVC del que se utiliza para el agua caliente en las casas. ¿Por qué? Porque pues las conexiones de los codos y de los tapones y de los tubos me facilita a mí mucho el montaje para el modelo que pienso hacer. Entonces el ensamblaje de esta parte con la parte eléctrica no la voy a grabar y no la voy a explicar. Básicamente es integrar lo que expliqué anteriormente con esto, teniendo en cuenta de que la parte superior va unida por el Nicron para cerrar el circuito. De tal forma que va a quedar de la siguiente manera. Entonces acá ya tengo el montaje realizado. Básicamente integré los dos componentes que les acabo de explicar. Acá tengo 14 centímetros de Nicron. Entonces voy a envolver parte acá y la otra punta aquí más o menos, para que quede una distancia de 10 a 11 centímetros, y el hilo debe quedar tensado. Esto también me lo permite el material de PVC del cual está hecho el montaje final. Entonces aquí voy a hacer una prueba. Acá tengo el cargador Samsung de 1.5 amperios, conecto mi USB. Entonces para que no se vea que sea un fake o algo con trampa, entonces acá tengo el cable. El hilo está frío porque está apagada la máquina. Entonces acá hago la prueba, acá la enciendo y con este icopor sencillamente hago los cortes para demostrar que funciona la máquina. De manera fácil. La apago. Aquí voy a hacer una prueba con la batería externa, lo mismo. Entonces muestro el cable para que se den cuenta que no es un fake. Enciendo la máquina y hago la prueba con el icopor. Se hacen los cortes fáciles. Este icopor es reciclado de una encomienda que llegó a la casa de un mueble. Entonces cuando se armó el mueble quedaron unos componentes de icopor pues que fácilmente me sirvieron para la realización del video. Necesario acotarles que este tipo de montajes también corta la espuma de polietileno. Entonces esto también es una espuma que venía con un electrodoméstico que se compró recién. Entonces aquí vemos que el aparato lo corta pues sin ningún problema. Entonces de pronto si ustedes no quieren trabajar icopor sino otro material para hacer otro tipo de montajes de letras por ejemplo más duraderas, entonces también lo pueden hacer. Y esta es la prueba con el cargador Asus de 2 amperios. Entonces vemos que también corta sin ningún problema.
Dada la forma que tiene el diapasón, pues también se puede doblar de esta manera como muestro aquí en este video, y también podemos cortar cintas decorativas sin ningún inconveniente. Entonces estas cintas, muchas veces las personas necesitan un cortador de cintas que la cinta también quede sellada al momento del corte, esto para ahorrarles tiempo, porque generalmente cuando este tipo de cinta se corta con las tijeras quedan pequeños hilos y con el uso se pueden deshilachar y se puede dañar la cinta. En cambio, de esta manera queda sellada de una vez. Entonces, en resumen, quedaría así el montaje. El montaje permite también plegarlo de esta manera para guardarlo. Como conclusiones, pues reciclamos componentes eléctricos de tal manera que construimos un cortador de icopor utilizando materiales que las personas tienen en sus casas, como por ejemplo los cargadores de celulares, dado que muchos están en desuso, ya que cada celular trae su cargador específico. Entonces como las personas tienden a cambiar de celulares cada cuanto, o comprar una tablet o actualizarse, entonces esto le puede dar un segundo uso a estos cargadores que se encuentran pues olvidados en algún rincón de la casa. También permite que por medio de una conexión USB pues hacer un artefacto pues que resulta bastante útil. En tanto podemos hacer figuras, o digamos para maquetas o tareas escolares, hacerles uso de una forma en la cual pues los cortes queden limpios al momento de trabajar con icopor. Este montaje también permite cortar cintas de tal forma que la cinta quede sellada, y también vimos un ejemplo con la espuma de polietileno. Entonces finalmente nuestro montaje queda así: nuestro adaptador, nuestra máquina cortadora de icopor y el cable. Muchísimas gracias.